Simulación de circuitos electrónicos. Bloque 7. Introducción al software de ORCAD. En este bloque sobre simulación de circuitos, veremos los siguientes conceptos. Introducción a la simulación. Programas de simulación. ORCAD PSpice Student 9.1. Herramientas del paquete de ORCAD PSpice. Tipos de ficheros. Uso de librerías. Y tipos de análisis más utilizados. Un simulador es una herramienta informática que permite reproducir sobre el ordenador el funcionamiento de un circuito eléctrico o electrónico, a través de modelos que simulan el comportamiento de componentes analógicos básicos. Un programa de simulación posee una interfaz de entrada para que el usuario introduzca los parámetros del circuito, ya sea de forma esquemática o en forma de texto. Resuelve los posibles problemas de convergencia que se produzcan durante la simulación. Resuelve las ecuaciones diferenciales generadas por el circuito a analizar. Y presenta los resultados en un fichero de texto, de datos, y de forma gráfica. La lista de los diferentes programas de simulación existentes en el mercado, tanto en el ámbito profesional como docente, es muy extensa. Pero dentro de todos estos, existen algunos que por disponer de versiones de evaluación, entre otras razones, son más conocidos y utilizados. De estos últimos haremos una mención de algunos de ellos. A continuación, comentaremos a grandes rasgos algunos programas de simulación para ingenieros electrónicos. Microcap y Multisim son simuladores interactivos de circuitos electrónicos desarrollados bajo el entorno de Windows. Permiten introducir el circuito de forma gráfica mediante esquemático. Son capaces de simular tanto circuitos analógicos como digitales. Realizan análisis transitorio y en frecuencia entre otros, y muestran los resultados de forma gráfica. Existen algunos programas de simulación específicos para electrónica de potencia, como el paquete software CAD, PSIM. Específico para electrónica de potencia y control de motores. O algunos otros como Simplorer, Caspock Freeware, o Power System Blockset. ORCAD es un paquete de diseño de circuitos electrónicos asistido por ordenador, que comprende un gran número de herramientas. Tras la fusión entre ORCAD y PSpice de Microsim, se lanza la versión de ORCAD 9.1, que se desarrolla bajo el entorno de Windows. Posee la posibilidad de introducir el circuito de forma esquemática. Permite realizar simulaciones tanto analógicas como digitales. Realiza análisis temporales, en continua, en frecuencia, análisis transitorio, Fourier, entre otros. Y nos muestra los resultados de la simulación de forma gráfica o en forma de texto. El paquete ORCAD PSpice Student contiene un número de aplicaciones totalmente funcionales. En este bloque, explicaremos algunas de ellas. Capture 9.1, PSpice AD 9.1 o Schematics. Los tipos de ficheros más comunes que nos encontraremos de ORCAD PSpice son los siguientes. Extensión OPJ se abren con el programa Capture de ORCAD, y se encuentran en la carpeta ORCAD. Extensión SCH se abren con el esquemático de ORCAD, y solo existe hasta la versión 9.1. En la 9.2 desaparece. Extensión CIR. Se pueden abrir con cualquier versión de PSpice. Capture y Schematics son editores de esquemas que permiten diseñar y dibujar circuitos analógicos o mixtos, usando la técnica de arrastrar y soltar con el ratón. Así la posibilidad de conexiones erróneas es menor que si introdujéramos el esquemático en forma de texto. Como dijimos anteriormente, la herramienta de Schematics desaparece en la versión 9.2. Veamos ahora la lista de ficheros generados por Capture de ORCAD. Ficheros OPJ. Contiene el proyecto propiamente dicho, y engloba a todo lo referente al circuito. Ficheros DSN.
Contiene la página de esquema del circuito, así como sus componentes. Ficheros de BK. Se crea mientras se trabaja para mantener un backup, en el caso de que ocurra algún error al cerrar el fichero. Ficheros ALS. Es un listado que identifica los nudos del circuito, con los terminales de los elementos. Ficheros NET. Contiene una lista de los nombres de los dispositivos, sus valores, y cómo están conectados a otros dispositivos. Ficheros OLB. Contiene la lista de componentes usados, con sus correspondientes símbolos. Veamos los ficheros generados por el programa Schematics. Ficheros SCH. Son los ficheros donde se guardan, en formato binario, los esquemas de los diferentes circuitos creados a partir de Schematics. Desaparece a partir de la versión 9.2. Ficheros OUT. Aparece tras simular el circuito descrito en el fichero de extensión CIR con PSpice. Contiene los resultados de los análisis, que son generados por el propio simulador. Ficheros DAT. Almacena todos los datos necesarios, para poder visualizar las diferentes formas de onda del circuito con el procesador gráfico PRUP. Ficheros CIR. Este fichero será reconocido por cualquier versión de PRUP. Ficheros STM, o STL. Fichero de impulsos que contiene definiciones basadas en tiempos, para formas de onda de entrada analógicas y o digitales. Ficheros SIM. Recogen los parámetros que se desean a la hora de realizar los análisis con sus opciones correspondientes. Ficheros PRB. Contiene las posibles macros realizadas mediante la aplicación. Ficheros MRK. Contiene las copias de los ficheros de simulación, perfiles y locales, librerías usadas, y ficheros que guardan los markers usados. PSpice AD. Esta herramienta nos ofrece la posibilidad de cargar ficheros CIR, y editarlos desde un editor interno, además de poder cargar ficheros DAT y OUT. La información sobre el desarrollo del proceso de simulación, se muestra en la ventana inferior derecha, y los mensajes que se pueden generar durante la simulación, en la ventana inferior izquierda. Una vez finalizado el proceso de simulación, siempre y cuando, en el fichero de trabajo CIR, hayamos añadido la sentencia PRUP, aparecerá en otra ventana el procesador gráfico, con el que podremos realizar el estudio de las señales deseadas. Librerías. Una librería es un fichero con extensión .lib, donde se guardan sentencias .model. Que definen modelos de diferentes elementos, definiciones de subcircuitos, comentarios, y sentencias .lib, que hagan llamadas a otras librerías. Existen un gran número de estas disponibles en Internet. Ya que prácticamente, todas las casas fabricantes de componentes, disponen de la descripción de sus modelos, en librerías en formato SPICE. Veamos el uso de librerías. Una llamada a una librería desde nuestro fichero de trabajo, será de la forma: nombre del fichero librería con extensión .lib. El nombre del fichero librería, deberá estar completo, es decir, con nombre y extensión. Ya que aun siendo .lib, la extensión más usual para este tipo de ficheros, no es tomada por defecto. La elección del tipo de análisis a realizar en el circuito, va a condicionar en gran medida el que del estudio de los resultados, podamos obtener las conclusiones necesarias, para determinar si nuestro diseño funciona correctamente, ante los estímulos que le apliquemos. Básicamente, 4 son los análisis que se realizan fundamentalmente mediante el programa PSpice. Cálculo del punto de trabajo. Análisis de corriente alterna. Análisis de corriente continua. Y análisis transitorio. Ante un mismo diseño o circuito, los 4 análisis, o solo uno de ellos, podrán estar habilitados, y será en el visualizador gráfico de PSpice AD, donde seleccionaremos los resultados del análisis que queremos observar. No obstante, existen otros tipos de análisis que se pueden combinar con los mencionados anteriormente, completando así la información obtenida en función de otras variables. Estos análisis son: análisis paramétrico, estadísticos, de temperatura, de ruido, de Fourier,
Análisis de sensibilidad. Y función de transferencia de pequeña señal.